Aprovecho para pedir oración por ella y hoy me gustaría que hablásemos sobre el bautismo en general. Vamos a aprender acerca del bautismo. Este es el tema de hoy, los bautismos. Mirando a Mateo 3, del 1 al 12, que es el texto que hemos leído, ¿vale? Entonces, aquí en Mateo 3, del 1 al 12, tenemos la predicación de Juan el Bautista y es un contexto de bautismos. Aquí vemos bautismos en el tiempo del primer siglo. Dice este capítulo 3, partiendo en el verso 1, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Haremos una breve oración. Oh Señor, enséñanos tú a través de tu verdad, aplícala a nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La predicación de hoy se titula Aspectos esenciales del bautismo. Vamos a aprender unas pocas cosas que son fundamentales cuando pensamos en el bautismo. ¿Cuál es la correcta motivación para bautizarse? Aquellos que se bautizan, ¿qué deberían tener muy claro antes de bautizarse? ¿Qué tiene que entender y sentir una persona antes de bautizarse? Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. Lo primero que vamos a mencionar, algo que es fundamental cuando hablamos del bautismo, es que el bautismo es una declaración de arrepentimiento. El bautismo es una declaración, un reconocimiento de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es básica cuando hablamos del bautismo. Si no hay arrepentimiento, el bautismo no tiene ningún sentido. Son dos cosas que van juntas. Y no es que lo diga yo, lo podemos ver claramente reflejado en el texto de hoy. Vemos aquí a Juan el Bautista en un contexto claro de bautismos, y lo que está constantemente en su boca es la palabra arrepentíos, arrepentimiento. Y por eso vemos claramente que la Biblia hace este énfasis. Cuando hablamos de bautismos tenemos que hablar de arrepentimiento. Un motivo central, un motivo esencial cuando hablamos de bautizarse es la palabra arrepentimiento. Esto es básico, esencial para toda persona que se bautice.
Veamos las Escrituras. Dice Mateo 3:2, este es Juan el Bautista en su predicación, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa predicación de Juan el Bautista está presente cuando él está bautizando a la gente. Lo vemos, ¿no? Dice aquí, en aquellos días, 3:1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y claramente vemos como él está bautizando en el Jordán. Él está en el río Jordán bautizando a la gente viene hacia él. ¿Y de qué trata su predicación? Su predicación trata del arrepentimiento, no trata de otra cosa. Entonces, con esto vemos claramente que el bautismo está íntimamente relacionado con el arrepentimiento. Versículo 8 nos da otro ejemplo más. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Veis? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el versículo 11, una vez más: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué vemos aquí? Está muy claro, ¿no? Está muy claro que en el versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El testimonio claro de la Escritura es que el bautismo tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, aquellos que se van a bautizar tienen que analizar sus vidas y ellos tienen que preguntarse a sí mismos: ¿es para mí importante el arrepentimiento? ¿He experimentado un arrepentimiento delante de Dios? Si todo esto del arrepentimiento de tus pecados no es central en tu corazón, te voy a decir algo: no es necesario que te bautices todavía. Cuando tú sientas en tu corazón el peso de tu pecado, la necesidad de tu arrepentimiento, y tú hayas venido delante de Dios pidiéndole perdón, y veas claro que tú eres una persona pecadora y que eso causa un peso en tu vida y que necesitas el perdón de tus pecados, y has experimentado ese perdón, ahí bautízate, porque esto es lo que nos enseña la Escritura. Los que se bautizan son aquellos que han experimentado un arrepentimiento de corazón, porque han sentido su culpa delante de Dios, han sentido que han ofendido a Dios personalmente y por lo tanto han sentido una necesidad dentro de sí de ser perdonados por Dios. Y esto es fundamental. Nadie debería bautizarse sin haber experimentado un arrepentimiento genuino delante de Dios. Nadie debería bautizarse si no has sentido la culpa y el peso de tu maldad y de tu pecado en tu corazón. Y si tú no has ido delante de Dios y te has postrado ante Él y no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no te has entristecido dentro de ti a causa de tus pecados, y es una tristeza que se siente porque has ofendido a Dios de manera personal, si tú no has sentido eso, es mejor que no te bautices, porque el bautismo tiene que ver con sentir esa necesidad de perdón de pecados y haber sentido el perdón de tus pecados en tu corazón y en tu mente. Y esto yo no lo digo ni mucho menos para desanimar a nadie,
pero es importantísimo, importantísimo, porque hay personas, ha habido muchas personas que se han bautizado, pero verdaderamente este tema del arrepentimiento y del perdón de pecados no era central en su vida, no había nada de esto en su vida. Simplemente se han bautizado por algo cultural, por una idea general, por un malentendido. ¿Sabes? Hay gente que piensa muchas cosas cuando se bautiza y no siempre están entendiendo lo que hay que entender, que es esto, que el bautismo tiene que ver con el arrepentimiento de tus pecados. Entonces, esto nosotros en esta iglesia no lo decimos para desanimar a nadie, simplemente lo decimos con la intención de que el que se bautice por los motivos adecuados. Y queremos que la gente se bautice, claro que sí, es una gran noticia. Queremos animar a la gente a bautizarse, queremos ayudar a la gente para que se bautice, pero también queremos alertar a la gente para que se bautice de verdad. Porque si no, simplemente va a ser un baño, ya está. Bautizarse sin entender los motivos bíblicos es un baño más. Y no queremos simplemente bañar a la gente. Queremos que las personas también hayan sido bautizadas con el Espíritu Santo de Dios. Porque esto es lo que importa. El bautismo en agua es simplemente un acto de obediencia que ilustra lo que ya ha ocurrido en el corazón. Y es que el Espíritu Santo de Dios te ha bautizado, te ha convertido, te ha convencido de pecado, te ha producido arrepentimiento en tu corazón. Y entonces te bautizas, ilustras lo que ya ha pasado en tu corazón. Entonces el bautismo es una declaración de arrepentimiento. Todos los que se quieran bautizar tienen que hacerse este examen. ¿Me he arrepentido yo de mis pecados? ¿He sentido el peso y la culpa de mi pecado contra Dios? ¿He confesado mis pecados a Dios? ¿He experimentado el gozo del perdón de mis pecados en mi ser? Si la respuesta es que sí, vayamos a las aguas y bautízate. Claro que sí. Si la respuesta es no lo sé, esto me sorprende un poco, mejor esperemos un poquito más. Esto es vital, importante. El bautismo es una declaración de arrepentimiento. En segundo lugar, muy parecido, pero un poquito diferente, es que el bautismo es para los que han confesado su pecado ante Dios. El bautismo es para quienes han confesado su pecado ante Dios. Está muy relacionado, lógicamente, con el arrepentimiento, pero es un matiz un poco diferente. Y lo vemos en el versículo 6 de este capítulo 3 de Mateo. Dice aquí, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. ¿Veis? La gente se bautizaba confesando sus pecados. Bueno, actualmente cuando nosotros celebramos un bautismo, no le pedimos a la persona que haga una confesión de pecados. Esa confesión de pecados es algo personal que cada uno tiene que hacer con Dios de forma privada. Pero al menos sí que pedimos, porque ha de ser así, que en el día de su bautismo, cuando la persona da testimonio público, por lo menos diga algo acerca de su pecado, ¿verdad? La persona tiene que reconocer su pecado. Entonces, normalmente a los hermanos, hermanas que se bautizan, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué tengo que decir en ese día? La respuesta es, no te compliques, no hace falta que cuentes tu vida. No te compliques. Y esto no lo digo
ni mucho menos para ofender ni nada. Es suficiente con que digas, hoy me quiero bautizar porque Dios me ha mostrado mi pecado y he venido a Él y he confesado mis pecados a Él y doy gracias a Jesucristo por su perdón. Con eso ya está bien. Porque esto es lo importante. Esto es lo importante. ¿Qué hacían estas personas? Confesaban sus pecados. Bueno, es suficiente con decir, reconozco que soy pecador. Ya está, no hace falta dar detalles, ¿no? Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que un bautismo tiene que ver con reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y arrepentirnos para perdón de nuestros pecados. Esto es la esencia de bautizarse, ¿vale? Esto es la esencia de un bautismo. El bautismo es para los que han confesado su pecado ante Dios. Tercera cuestión importante. El bautismo no es un mero rito o tradición, es un acto que nos habla de una vida cambiada. El bautismo es un acto que ilustra una vida cambiada, una nueva vida. De hecho, lo ilustra gráficamente, porque cuando metemos a la persona en el agua y esa persona se levanta, cuando esa persona sale del agua, es un símbolo de una resurrección hacia una vida nueva y empieza a caminar en una vida nueva. El propio acto del bautismo gráficamente nos habla de una vida nueva, de un nuevo caminar con Cristo. Y en el agua queda esa sepultura, esa vida pasada. Y cuando sales del agua, empiezas a caminar en una vida nueva. Con lo cual, un bautismo tiene que ver con un cambio de vida, con una vida nueva, una vida de caminar con Dios. Y esto lo vemos en los versículos que van del 7 al 10. Dice aquí, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí hay una escena muy interesante, y es que vemos a personas religiosas acercándose al bautismo. ¿Veis esto? Veis que en el versículo 7 se dice que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. ¿Veis eso? Esto es bien interesante, porque lo que está ocurriendo aquí es que personas que tienen un trasfondo religioso, personas que tienen una tradición en cuanto a Dios, personas que conocen cosas acerca de la Escritura, se acercan al bautismo. Pero Juan no se fía de ellos. No sabemos los detalles, seguramente lógicamente habría fariseos que se bautizaron, ¿vale? No estamos generalizando aquí, pero al menos lo que sí vemos es que Juan no reacciona muy bien cuando ve a estas personas religiosas acercarse a su bautismo. De hecho, las insulta. ¿Y con qué palabras? Les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Veis? ¿Por qué? Porque él sabía que al menos varias de estas personas
venían aquí como algo de tradición. Quizá verían que esto era algo religioso, era como un rito nuevo y dirían, bueno, yo me apunto a esto. Porque claro, soy un fariseo, con lo cual tengo un trasfondo, tengo un currículum religioso, con lo cual tengo que cumplir esto, ¿no? Si esto es una religión nueva y toda la gente se apunta, yo también me voy a apuntar. Pero vemos que Juan les dice generación de víboras. ¿Esto qué quiere decir? Que el bautismo no es una cuestión de tradición. El bautismo no es una cuestión simplemente de formar parte de una comunidad religiosa o de una iglesia. No. Eso es algo puramente externo. Puede ser algo puramente externo. Lo que importa es haber experimentado un cambio de vida. Por eso dice aquí, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él está diciendo, vosotros venís aquí a las aguas, tenéis una idea de que esto es algo bueno quizá en cuanto a Dios. ¿Quién os enseñó a acercaros a este ritual? Pero les llama generación de víboras, porque seguramente, aunque ellos se interesaron por el ritual, en su vida no había habido un cambio real. Por eso le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que les está diciendo es, ¿dónde está vuestra evidencia de un cambio de vida? ¿Dónde está? ¿Dónde están los frutos de arrepentimiento verdadero? Tiene que haber evidencias de un cambio de vida. Y ojo, aquí no estamos hablando de que el que se tiene que bautizar tiene que ser alguien muy perfecto, sin fallos. No estamos hablando de eso, ¿vale? El listón para el bautismo no tiene que estar muy alto en cuanto a exigencias, ¿me entendéis? Porque todos somos pecadores, todos estamos llenos de fallos, todos estamos llenos de debilidades. Y aún te diría más, los que se van a bautizar, o cuando yo pienso en mí mismo, cuando yo me bauticé, pues todavía tenemos mucho que aprender, ¿vale? No quiero que nadie se vaya de aquí con la idea de que es necesario tener un súper conocimiento de la Biblia para ser bautizado y haya que tener una súper santidad para ser bautizado. No estamos diciendo eso, ¿vale? No estamos poniendo el listón más arriba de lo que tiene que estar. Lo único que estamos diciendo es que la persona que se bautice, aunque tenga poquito conocimiento, no pasa nada. Aunque tenga una vida llena de pecado todavía, no pasa nada, porque todos lo tenemos. Pero una cosa sí que tiene que estar presente. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón por esos pecados y tienes que entender que Jesucristo ha muerto en la cruz y que le debes ese perdón solamente a Él. Y ya está, ¿vale? Así que quiero que esto quede claro. El problema con estos fariseos es que no se habían convertido, simplemente. Tenían mucho conocimiento, pero no habían experimentado una verdadera conversión, no habían tenido un cambio de vida, no tenían dentro de sí un arrepentimiento verdadero. Eran personas simplemente religiosas. Y esto es lo que queremos evitar. Queremos evitar que la gente se bautice meramente por religión. Queremos que la gente se bautice porque está convencida de que es pecadora, de que el Espíritu Santo ha hecho una obra verdadera en su vida, iluminando su mente, y estas personas han podido ver su necesidad de Jesucristo. Esto es lo que verdaderamente
importa. Recordemos que el bautismo es como el comienzo de la larga carrera de la vida cristiana. Es solamente el inicio, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, cuando nos bautizamos, ¿qué conocimiento teníamos nosotros cuando nos bautizamos? ¿Qué nivel de santidad teníamos cuando nos bautizamos? Bueno, seguramente muchos de nosotros éramos un desastre cuando nos bautizamos, ¿no? Yo pienso en mí mismo cuando me bauticé a los 15 años y yo digo, ¿pero qué pensaba yo cuando me estaba bautizando? ¿En qué estaría pensando yo? Recuerdo mi discurso en el día del bautismo y creo que el 80% me lo podría haber ahorrado, porque eran más bien tonterías que otra cosa. Honestamente lo digo. ¿Por qué? Porque no tenía un conocimiento muy preciso de lo que estamos hablando hoy, simplemente, ¿no? Por esto es importante que entendamos lo básico. Y la exigencia simplemente es que tú te arrepientas y que tú hayas confesado tu culpa delante de Dios y que sepas que cuando te bautizas estás dando un testimonio del perdón de los pecados. Ya está. Esto es lo importante. Bien, entonces el bautismo no es un mero rito, no es una mera tradición, es un acto que nos habla de una vida verdaderamente cambiada. En el bautismo no sirven las rentas, no importa los años que hayas estado en la iglesia, no importa te diré más, no importa lo mucho que sepas de la Biblia, lo que importa es un corazón cambiado. Esto es lo importante, que hayas experimentado la conversión. Punto 4. El bautismo es un símbolo de limpieza. Es un símbolo de limpieza, pero no sirve de nada si no has experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de agua. Y el agua tiene una simbología que es limpieza. De hecho, había rituales en el Antiguo Testamento que se hacían con agua. Tiene que ver con la purificación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un matiz que es bueno tenerlo presente. ¿Por qué el Señor escogió que el bautismo se hiciera en agua? Pues, entre otras cosas, porque tiene una connotación de limpieza. Limpieza del alma, limpieza de los pecados, ¿vale? Y el versículo 11 nos habla de lo que quiero decir ahora. Dice, yo a la verdad, esto es Juan el Bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí vemos dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos la realidad que importa, que es el bautismo interior, cuando Cristo ha cambiado tu corazón, cuando el Espíritu Santo de Dios ha entrado en tu vida y ha cambiado tu corazón. Eso es lo que llamamos la regeneración espiritual o la resurrección espiritual. También se conoce como el nuevo nacimiento. ¿Vale? ¿Eso qué es? Eso simplemente es cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, cambia tu corazón y ahora tu inclinación ya no es hacia el pecado. Tu inclinación ahora es hacia Dios y a hacer su voluntad. Tus deseos internos han cambiado. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento espiritual y el bautismo que verdaderamente importa, que es el bautismo interno, el bautismo del Espíritu en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios ha obrado en tu vida, de esa manera te ha cambiado,
Después viene el bautismo en agua, que es simplemente ese bautismo espiritual, ¿vale? Y lo que estamos diciendo es que ¿de qué sirve un bautismo en agua si no ha habido un bautismo en tu corazón? ¿Entendéis la idea? Porque el agua en el fondo no sirve de nada. Hoy en día podemos hacer una larga lista de personas que han pasado por el agua, pero ya no sabemos nada de ellos. Entonces, ¿de qué sirve pasar por agua si no hemos experimentado la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber si hemos experimentado de verdad la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, tampoco hay que buscar grandes señales. Una de las pruebas más evidentes de que Dios te ha bautizado espiritualmente no es ni más ni menos que lo que estamos viendo hoy, que tú tienes una convicción de pecado y que tú sientes que has ofendido a Dios y que tú sientes que necesitas el perdón de Dios y que tú sientes en tu interior gozo porque sabes que tus pecados han sido perdonados. Esto es evidencia de que Dios te ha hecho renacer. No hay que buscar grandes milagros, grandes cosas espectaculares, no. Entonces, el bautismo es un símbolo de limpieza, pero no sirve de nada el agua si no has experimentado la limpieza del corazón, ¿vale? Esto es muy importante. Es simplemente un acto simbólico. No creemos en un poder limpiador o santificador del agua en sí mismo, como cree la Iglesia Católica erróneamente, como si el acto tuviera una transfusión de santidad. No, nada de eso. Eso es mentira. Eso es mentira. El único que transfiere santidad y que hace una obra es Cristo Jesús a través de su Espíritu. El agua simplemente es un símbolo, el cual tenemos que hacer por obediencia a Él. Es una ordenanza, ¿no? Ser bautizado. Terminamos. ¿Por qué nos deberíamos bautizar? Si no eres alguien bautizado, ¿por qué no te has bautizado todavía? Te animamos a que te bautices, pero bautízate siendo consciente de las verdades que hemos visto hoy. Esto es muy importante para que no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces, cuando las personas dan su testimonio del bautismo, y es frecuente, normalmente dan motivos que no tienen mucho que ver con la Biblia, ¿vale? Y no lo digo con ninguna mala intención, pero es la realidad. Por ejemplo, hay personas, lo típico, es muy típico, personas que han tenido una adicción y cuando se bautizan dicen, bueno, yo antes era adicto a lo mejor a las drogas y ahora ya no lo soy y por lo tanto me quiero bautizar y tal. Bueno, eso está bien porque Dios ayuda a salir de las adicciones, pero yo os quiero decir algo. Hay personas que a través de programas de rehabilitación seculares también salen de las adicciones. ¿Entendéis? Salir de una adicción no tiene por qué tener relación con una conversión cristiana. Es simplemente, tú vas a un programa como el Proyecto Hombre y te recuperas, ya está.
Y de ahí no hay ni perdón de pecados, ni conocimiento de Dios, ni nada. Entonces no podemos basar un bautismo en simplemente porque ha habido un cambio en tu vida a ese nivel, ¿entendéis? Repito, Dios ayuda. Puede que Dios haya tenido un rol en esa recuperación, pero un bautismo tiene que basarse en el perdón de los pecados en primer lugar, más otras bendiciones que vienen con conocer a Dios, ¿entendéis? Otro ejemplo, que te guste la iglesia, ¿no? Mucha gente dice, es que aquí la iglesia me gusta porque la música es genial, o el pastor predica súper bien, entonces yo me quiero bautizar y para formar parte de la iglesia, y bueno, gloria a Dios. Ojalá que te guste la música, no sé si te gustará, pero yo sé que hay gente que no encuentra nuestra iglesia muy movida con la música, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos como somos. Pero el motivo para unirse a una iglesia no tiene que ser la música, y tampoco tiene que ser el carisma del pastor, ni siquiera tiene que ser la simpatía de los que estamos en la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando te ofendamos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando ya la cosa no sea tan bonita? Cuando la cosa no sea tan bonita y la gente se ha unido a la iglesia porque la iglesia era bonita, ¿qué va a pasar con la gente? Se van. Porque lo que les ha llevado a la iglesia no es el perdón de los pecados y Jesucristo. Lo que les ha atraído es simplemente algo superficial. Me siento bien, la gente es simpática, eso no es motivo. Eso está bien, pero no ha de ser el motivo fundamental. El motivo fundamental para bautizarse y formar parte de una iglesia es el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia del perdón de nuestros pecados. Por cierto, aquí el pastor en cuestión no era muy simpático, que digamos. Generación de víboras. Dice, madre mía, ¿me voy a unir yo a una iglesia con este pastor? Generación de víboras. ¿Me entendéis? De simpatía poca, pero aquí había sustancia, y es que hay que convertirse. En definitiva, unirse a una iglesia no es como unirse a un club social. Hay gente que se une a una iglesia porque se siente sola. Bueno, en la iglesia vas a encontrar compañía, es correcto, sí. Pero bueno, hay gente que encuentra compañía en otras organizaciones también. Entonces, doy todos estos ejemplos, hermanos, para que analicéis vuestras motivaciones. Nada más. Terminamos. Conclusión. ¿Qué es lo importante para bautizarse? Número 1. Haberse arrepentido de corazón. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has sentido que has ofendido a Dios gravemente? ¿Reconoces que eres pecador y que lo que necesitas es que Jesucristo te perdone? Y es más, ¿has experimentado ese gozo del perdón de Dios? Si es así, adelante, bautízate. Segundo, confesión de pecado. Tienes que haber confesado tus pecados a Dios. Y estas dos cosas, el arrepentimiento y la confesión de pecado, tienen que estar en el centro de tu motivación para bautizarte. En el centro, no en un lado, no es algo secundario. Tiene que ser la razón principal. Amas a Cristo porque Él te ha perdonado. Sientes alegría y te quieres unir a la iglesia
porque Cristo te ha perdonado, te ha dado una vida nueva. Eso es la motivación para seguir al Señor Jesucristo. Tiene que haber ya síntomas de una vida nueva. Los creyentes convertidos que se bautizan tienen que decir no a la vida antigua. Tiene que haber síntomas de santidad. Tiene que haber síntomas de una inclinación de tu corazón hacia hacer la voluntad de Dios, y tiene que haber síntomas de un rechazo a lo que hacías antes. Si antes hacías ciertas cosas y te daba igual, ahora ya no te tiene que dar igual. Tiene que haber la señal del Espíritu Santo que te dice: esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y tú tienes que entristecerte por eso. Y tienes que decir no al pecado porque te has convertido. O si no, es que no te has convertido. En definitiva, el que se bautiza tiene que haber experimentado una verdadera conversión, un cambio de corazón que lo hace Dios mismo en tu vida. En definitiva, os queremos animar a todos a bautizaros. Si no te has bautizado, pide el bautismo, pídelo. Y nosotros estaremos muy contentos de que te bautices. Es una gran alegría que los hermanos se bauticen, pero es muy importante que comprendas por qué tienes que bautizarte. Así que no hay prisa, simplemente piénsalo. Si tú lo que has visto hoy lo tienes claro y dices: no, lo que tú estás predicando yo lo siento en mi corazón, Dios me lo ha hecho ver, gloria a Dios. Vayamos a las aguas. Amén.